Estoy teniendo problemas con la cámara que normalmente uso, bueno, el celular que uso como cámara. Entonces, voy a usar la cámara de la computadora. La usé en la mañana y parece que no hay ningún problema, pero ustedes ahorita me dicen. Entonces, en principio sería más o menos así. ¿Ok? Esa sería la... Más o menos. ¿Ok? Un poquito más abajo. Entonces, ok. Bien, entonces en principio, creo que ahí parece que se ve bien. Eh, ahí está. Ok, bien. Vamos a terminar la parte de ondas. Habíamos abordado la vez pasada las ondas estacionarias. Y a lo que habíamos llegado era al hecho de que esta onda estacionaria, que es la superposición de una onda que viaja en esta dirección, dijimos KL, y este sería el campo eléctrico L, le pusimos L porque viaja hacia la izquierda y estamos usando la notación en inglés. Y aquí teníamos la onda que se refleja de un material conductor. Habíamos puesto que era una superficie conductora. Dijimos que la onda resultante, dependía de X y de T, iba a ser, podríamos hacer esta suma de los dos campos eléctricos y llegábamos a la siguiente expresión para el campo eléctrico de la onda resultante, dos veces la amplitud de cualquiera de estas ondas por el seno de kx por el coseno de omega t. Y la clase pasada dijimos, de hecho terminamos diciendo que aquí teníamos una expresión que sí depende de x y de t, pero que no teníamos esta relación donde la variable con la que trabajamos es en realidad dos variables,
la posición y el tiempo donde aparece la velocidad a la que se propaga la onda. Esto no es lo que tenemos aquí. Entonces dijimos, bueno, si hay un comportamiento, perdón, sí, hay un comportamiento ondulatorio, pero no viaja. Entonces, sí tenemos una onda, pero dijimos, como no es una onda que viaja, la vamos a llamar onda estacionaria o quieta. ¿Por qué? Porque no viaja en el espacio. La manera de representarlo la podemos hacer así. Vamos a considerar un punto fijo. Entonces vamos a fijar X y, perdón, vamos a trabajar con el tiempo, es más fácil. Para un tiempo fijo, a un tiempo fijo me voy a fijar cómo se comporta esta función. Entonces, si yo fijo el tiempo, vamos a ponerle a t igual a t0. Entonces, esto está fijo, entonces tiene un cierto valor. Vamos a poner que ese tercero sea 0. ¿Okay? Entonces, tengo aquí coseno de 0, vale 1, y entonces a esta t igual a t subíndice 0 igual a t0, tengo lo siguiente. Voy a tener en función de x, esta sería la función, vamos a ponerle 2, la amplitud de campo eléctrico por el seno de kx, tendríamos este comportamiento. Entonces, para x igual a 0, sería este. Si pongo x igual a 0 aquí, pues esto es seno de 0. El seno de 0 es igual a 0. Entonces, en x igual a 0, a un tiempo igual a 0, esto vale 0. Y yo lo que puedo ir a es, por ejemplo, ahora, cuando alcanzaría un máximo, pues cuando kx valga pi medios. Entonces, cuando esto valga pi sobre 2 veces k, ¿sí? Entonces kx va a valer pi medios y pi medios me va a dar este máximo, que va a ser igual a 2 veces esta amplitud. Después vuelvo a tener x, si le pongo a x igual a pi sobre k, pues el seno de kx será igual al seno de pi, que es igual a 0. Y luego aquí tendría, por ejemplo, aquí sería 3pi sobre 2k. Y aquí tendría 2pi sobre k. Y el comportamiento que tendría a este tiempo igual a 0, la onda tendría este comportamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar en el tiempo. Entonces, vamos a suponer, ahora vamos a suponer a t igual a t1 mayor que 0. ¿Okay? Entonces, voy a dibujar los mismos ejes. Este va a ser x. Este sabemos que lo que estoy graficando aquí es 2 veces E0L por seno de kx. Al tiempo t1, que va a ser distinto de 0, si quieren vamos a llamarlo, va a ser igual a un tiempo igual a pi sobre 2 omega. ¿Ok? Entonces, a este tiempo, entonces yo pongo, si t es igual a pi sobre 2 omega y lo multiplico por omega, me queda pi medios, y entonces el coseno, esto siempre va a valer 0.
Entonces, sin importar cuánto valga el seno, aquí lo que voy a tener es que todo, en cualquier punto, ya sea en este que marqué aquí, o en este de acá, o en este de acá, o en este de acá, todo vale 0. ¿Ok? Y ahora vamos a suponer que ahora tomo una T igual a T2 y vamos a situar este tiempo entre 0 y pi sobre 2 medios. Entonces vamos a poner que esto sea igual a pi sobre 3 omega. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues me dice que el coseno de omega t va a ser igual al coseno de pi tercios en radianes. Aquí lo que teníamos es el coseno de omega t era igual a 1, y aquí teníamos que el coseno de omega t era igual a 0. ¿Okay? Ahora, si aquí tenemos que es el coseno de pi tercios, y este coseno es, me parece que es, pi tercios son 60 grados, y entonces es un medio. Entonces aquí lo que tendría es X, este es el valor que habíamos llamado, que es este de acá, 2 veces E0L, y este menos 2 veces E0L. Estos son los puntos que ya habíamos identificado como pi sobre 2K, pi sobre K, 3pi sobre 2K y 2pi sobre K. Pero aquí lo que estoy haciendo, esto es igual a 1/2. Entonces, el valor máximo que pueda tener esta expresión pues es igual a la mitad, es igual a E0L menos E0L. Y entonces ahora mi onda va a tener como valor máximo este, como valor mínimo este, pero la manera en que oscila va a ser la misma. Va a tener, cuando X es igual a 0, pues esto va a valer. Cuando X es igual a pi sobre K, va a valer 0, va a valer 0. Entonces lo que va a tener es una onda que tiene exactamente el mismo comportamiento. En 0 vale 0. En pi sobre 2K tiene un valor máximo. Aquí también tiene un valor máximo. Y un valor mínimo, etc. Pero lo que ocurre es que en realidad la forma de la onda, esta forma de seno, sigue siendo la misma, y lo que varía con el tiempo es la amplitud, que está dada para las distintas T's. Entonces, esta onda en realidad se comporta así. Lo voy a poner aquí arriba. Y la voy a representar, va a tener el mismo eje vertical, y voy a evaluar a distintos tiempos. Entonces, esta sería, llamamos T0, aquí vamos a poner que este es T2, vamos a poner que este es, vamos a poner que este es T1 y este T3. Estoy graficando en el eje horizontal, tengo X, y aquí estoy graficando a esta función. Pero es una función donde T es fijo, y lo que tengo es, esta sería la amplitud máxima, 2
2 veces E0L. Y tengo una onda que se comporta así. Pasa el tiempo y lo que le va pasando es que disminuye su amplitud. En algún momento llega a ser 0. En algún otro momento cambia, pero lo que yo veo es que lo que le ocurre a la onda es que simplemente baja y eventualmente este de aquí va subiendo. Entonces, solo tengo estos puntos que, para los cuales la onda siempre vale 0, y eso los voy a llamar nodos. Estos son los nodos. Y los puntos para los cuales siempre tengo un máximo o un mínimo, por ejemplo, todos estos se van a llamar antinodos. ¿Ok? Entonces, este es el comportamiento de una onda estacionaria. Si oscila, vemos el comportamiento a distintos tiempos de algo que sube y baja, como el paliacate de la cuerda, pero la perturbación, la forma senoidal, no se desplaza. No hay velocidad. O sea, esta velocidad no la vemos. Aquí no tenemos. Esto no existe. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos la parte de superposición de ondas. Recordemos que estas ondas estacionarias son producto de la superposición de dos ondas que comparten plano de vibración, están linealmente polarizadas, una viajando hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Lo que vamos a ver ahora, el capítulo que vamos a ver ahora es el capítulo de polarización. Y la polarización es resultado de la superposición de ondas. Solo que para estudiar la polarización y explicar la polarización, vamos a trabajar con ondas que no comparten plano de vibración. Hasta ahorita hemos trabajado con ondas que comparten plano de vibración. ¿Qué quiere decir que comparten plano de vibración? Pues que sus vectores K y sus vectores de campo eléctrico siempre están en el mismo plano para las dos ondas. Bueno, ahora para la polarización no va a ser así. Entonces vamos a empezar el siguiente capítulo, que es el capítulo sobre polarización. Entonces, hasta ahorita, como les dije, lo que hemos visto son ondas que comparten plano de vibración y que además están, las llamamos linealmente polarizadas porque sus campos eléctricos siempre apuntan en la misma dirección. Entonces, recordemos, hasta ahora se ha trabajado con ondas polarizadas. Digo, linealmente polarizadas. Y dijimos, son ondas
ondas linealmente polarizadas viajan en cierta dirección, sabemos que la dirección de la onda está dada por su vector de propagación k. Vamos a suponer una onda que viaja en esta dirección. Y lo que dijimos es que una onda va a estar linealmente polarizada si el campo eléctrico asociado con la onda siempre apunta en la misma dirección, que en este caso estaría dada por esta recta. Esta recta es perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. ¿Ven? Y lo que tenemos es que conforme pasa el tiempo y en cualquier posición, yo voy a tener campo eléctrico apuntando en esta dirección. Entonces, si yo me fijara en distintos puntos, siempre tendría, ahora supongamos que aquí tengo también campo eléctrico, y aquí también, y aquí también, aquí también. Entonces, el campo eléctrico siempre, el vector de campo eléctrico siempre va a estar a lo largo de la misma dirección. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues lo que va a cambiar es su amplitud y el sentido en el que apunta. Entonces, esto es lo que nosotros estamos representando como una función armónica simple. Grande. Entonces, esto es lo que tendríamos nosotros. Pero, fijémonos, campo eléctrico siempre apunta en la misma dirección. Obviamente, eso significa que campo magnético también, porque recordemos que campo magnético es perpendicular a campo eléctrico y también es perpendicular al vector de propagación. Entonces, como ya hemos dibujado en otras ocasiones, campo magnético pues va a tener esta forma. Y a esta también pues le podemos asociar una onda. ¿Okay? Entonces, estas son ondas linealmente polarizadas y dijimos que vamos a llamar plano de vibración al plano que contiene al vector E y al vector K, que sería este plano, que es este que estoy. ¿Okay? Entonces, este es el plano de vibración. Entonces, es plano de vibración. Contiene al vector de campo eléctrico y al vector de propagación. ¿Okay? Y eso es lo que hemos estado trabajando con ondas linealmente polarizadas y hemos estudiado superposiciones donde ambas ondas tienen el mismo plano de vibración. ¿Qué quiere decir? Pues que si tienen el mismo campo plano de vibración, pues entonces las dos viajan en la misma dirección. Entonces, a lo mejor una viaja así, K1, la otra viaja así, K2, y ambas tienen, en este mismo plano amarillo, pues va a estar el vector de campo eléctrico E1 y el vector de campo eléctrico E2. Entonces, hemos estado trabajando superposición de ondas que comparten plano de vibración. Pero ahora, para estudiar la polarización, vamos a considerar ondas que no comparten plano de vibración. Para eso, ¿no? Entonces vamos a considerar la polarización el resultado de la superposición, o puede verse como la superposición de ondas electromagnéticas que no comparten
plano de vibración. De hecho, lo que vamos a ver primero es que los que no estén en el mismo plano de vibración sean los campos eléctricos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa si el campo eléctrico asociado a la onda 1 y si el campo eléctrico asociado a la onda 2 no están en el mismo plano? El primer ejemplo que vamos a ver es cómo esta superposición de campos eléctricos que no comparten plano de vibración nos va a dar una onda que va a estar a su vez linealmente polarizada. Entonces vamos a empezar estudiando la polarización lineal. ¿Cómo podemos producir una polarización lineal a partir de la superposición de dos ondas que a su vez están linealmente polarizadas? Eso es algo importante. Ahorita vamos a trabajar con ondas linealmente polarizadas, que recordemos, las linealmente polarizadas son ondas para las cuales el campo eléctrico siempre está a lo largo de la misma recta. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Ya dijimos que para estudiar polarización vamos a considerar ondas cuyos campos eléctricos no comparten plano. Entonces vamos a pensar que son ondas que viajan en la misma dirección, pero cuyos campos eléctricos entre sí son ortogonales. Lo vamos a ver así. Entonces, la polarización lineal va a ser superposición de ondas linealmente polarizadas cuyos campos eléctricos son ortogonales entre sí. Y además vamos a considerar que estas ondas tienen la misma frecuencia. Se considerará además que las ondas tienen la misma frecuencia. ¿Okay? Entonces lo que tenemos son ondas cuyos campos eléctricos son ortogonales entre sí, y vamos a considerar que además las ondas tienen la misma frecuencia. Estas ondas, ¿cómo las podemos ver? Bueno, vamos a hacer como hicimos acá. Dibujo la dirección en la que viajan las dos ondas. Entonces aquí vamos a tener, en esta dirección voy a tener el vector de propagación K1 y el campo eléctrico asociado a la primera onda
va a tener esta dirección. Entonces este va a ser E1. Y entonces le puedo asociar, así como aquí le dibujé la envolvente de los vectores, pues es esta onda, es la onda. Entonces esto lo puedo dibujar así. Tengo así. Entonces, este es E1. Aquí vale 0. ¿Ok? Pero también en la misma dirección voy a tener la otra onda, K2, y su campo eléctrico va a ser perpendicular a E1. Entonces va a tener esta dirección. Este va a ser E2. ¿Ok? Y lo que vemos es que estos dos campos eléctricos siempre son perpendiculares entre sí. Obviamente, si las dos ondas se están propagando en esta dirección, los dos campos eléctricos pues son perpendiculares a esta recta negra. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, estos campos eléctricos, así, los podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a suponer, para fines prácticos, que el eje a lo largo del cual viajan las dos ondas, este va a ser el eje Z. Entonces, las dos ondas viajan a lo largo del eje Z. Vamos a suponer que el campo 1 oscila a lo largo de X. Vamos a suponer que este es X. Entonces, este es el eje X. Y si la onda viaja a lo largo del eje Z y uno de los campos eléctricos está sobre el eje X, si los dos campos son ortogonales entre sí, pues a fuerzas el otro campo eléctrico tiene que estar sobre el eje Y. ¿Eh? ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Pues esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Yo voy a representar a estas dos ondas que se superponen. El primer campo eléctrico E1, que oscila sobre el eje X, le voy a poner E, subíndice X. Este campo eléctrico depende de qué? Pues depende de Z, porque según dónde esté yo a lo largo del eje Z es el valor que va a tener E. Entonces depende de Z y de T. Y lo voy a representar como esta amplitud E subíndice 0x. No le estoy representando como vector. El vector se lo asocio aquí. Este escalar multiplica a el vector unitario a lo largo del eje X. Y acá. Disculpe, profesora. ¿Sí? En mi caso se ve ya un poco borroso el texto, entonces pues no sé si sea mi internet o... A ver, se ve borroso. Sí, por favor. A ver, los demás, ¿cómo lo ven? Pues en mi caso de repente sí también no se ve, no se llega a ver muy bien. Sí, creo que tiene que ver con el foco. A ver, ¿alcanzan a ver lo que dice aquí? Es complicado, pero sí. O A sea, ver, te lo leo. es un poco complicado. Ok. No, lo voy a leer. Dice, polarización lineal. Superposición
de ondas linealmente polarizadas cuyos campos eléctricos son ortogonales entre sí. Se considerará además que las ondas tienen la misma frecuencia. Lo que está escrito aquí de este lado, ¿se ve bien o también se ve borroso? Eso sí se ve bien. Ok, bien. Entonces, estos campos eléctricos los vamos a escribir. El que oscila a lo largo de X es esta amplitud que multiplica al vector unitario a lo largo del eje X por el coseno de KZ, K es el número de onda, menos omega t, ya esta ecuación le voy a poner, esta expresión le voy a poner 1. Estoy escogiendo mi sistema, la manera de estudiar mi sistema, de tal manera que esta onda, la que tiene un campo eléctrico a lo largo de X, no tenga una fase inicial. Por eso no aparece épsilon. Ahora, la otra onda tiene un campo eléctrico que varía a lo largo de X y la voy a representar así. Entonces, el campo eléctrico asociado a la onda 2, pues también solo depende de Z y del tiempo, tiene una amplitud E subíndice 0Y, que es un escalar que va a estar multiplicando al vector unitario a lo largo del eje Y por el coseno de KZ menos omega t más épsilon. K y omega son iguales para las dos ondas porque estamos trabajando con ondas que tienen la misma frecuencia. Si tienen la misma frecuencia y están viajando en el mismo medio, pues van a tener la misma longitud de onda. Si tienen la misma longitud de onda, pues entonces su número de onda va a ser el mismo también. Entonces escribimos estas dos ondas, las escribimos de esta manera. Buscamos la onda resultante. Entonces, la onda resultante va a estar dada por, pues, a ver, ahora tengo que estudiar la superposición de dos ondas que tienen campos eléctricos con direcciones distintas. Entonces, ahora sí tengo que tomar en cuenta la naturaleza vectorial del campo eléctrico. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar estos dos campos eléctricos como vectores. Entonces, la onda resultante va a tener un campo eléctrico asociado, le vamos a poner simplemente E, que también depende de Z y de T, y que va a ser la suma vectorial de el campo eléctrico asociado a la primera onda y que varía a lo largo de X, más el campo eléctrico asociado a la segunda onda y que varía a lo largo de Y. ¿Okay? Entonces, perdón, esta es la onda resultante. Está dada por esta expresión, que es la expresión 3.
que yo puedo desarrollar usando las expresiones 1 y 2, pues esto es la suma vectorial de E0x a lo largo del eje X por el coseno de kz menos omega t más E0y a lo largo de J por el coseno de kz menos omega t más epsilon. Y a este voy a poner 0,3.1, ecuación 0,3.1. Lo único que hago es sustituir a la ecuación 3, pues las ecuaciones, las expresiones 1 y 2. Entonces, este es el campo eléctrico resultante. Lo que vamos a hacer, si vemos aquí, tenemos dos escalares, E0x y E0y. Tenemos que un término está en la dirección de X, el otro término está en la dirección de Y, y ambos términos tienen a la función coseno, solo que las fases de estas funciones son distintas. La fase de este primer término es kz menos omega t, mientras que para el segundo término es kz menos omega t más epsilon. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar la ecuación 0,3.1 según distintos valores de epsilon, es decir, distintos valores de la fase inicial. Vamos a ver el primer caso. Si esta epsilon, la fase inicial de la onda 2, es igual a 0 o a un múltiplo par de pi, vamos a ponerlo más menos 2n pi, con n en los enteros. ¿Okay? Si tenemos esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo tengo que el coseno de cualquier ángulo más 2pi o un múltiplo de pi, un múltiplo par de pi, es igual al coseno de pi. ¿Okay? Entonces, en este primer caso, lo que tenemos es que este segundo término lo puedo escribir como coseno de kz menos omega t. Y nosotros ya vimos que cuando la diferencia de fase, que en este caso sería, déjenme voy a poner, a ver si se ve en café. En este caso, aquí lo voy a poner. En este caso, delta epsilon, que habíamos llamado epsilon, bueno, puede ser epsilon 1 menos epsilon 2, vamos a llamar epsilon 2 menos epsilon 1. En este caso, esta diferencia de fase inicial, que es epsilon 2 menos epsilon 1, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a epsilon 2, que es esta de aquí. Entonces, recordemos, esta es la diferencia de fase inicial. Y en este caso, la diferencia de fase inicial es igual simplemente a epsilon, a esta epsilon. ¿Okay? Entonces, es la expresión 2, es la expresión donde está metida la fase inicial, la que llamamos generalmente diferencia de fase inicial, cuando también tenemos una fase inicial para la primera onda, pero en este caso, pues estamos metiendo toda la diferencia de fase inicial en la segunda expresión y por eso aquí la diferencia de fase inicial es igual a la fase inicial que tiene
la expresión 2. Pero bueno, en este caso yo estoy diciendo que epsilon, es decir, la diferencia de fase inicial, es igual a 0 o bien un múltiplo par de pi. Y nosotros ya vimos que eso quiere decir que las ondas están en fase. Las ondas están en fase. Entonces, la ecuación 03.1 se puede escribir de esta manera. La escribo simplemente como, vamos a, la suma del vector E0xy más el vector E0yj, y la suma de estos dos vectores va a multiplicar al coseno de kz menos omega t. Esto es cuando las ondas están en fase. Entonces, la onda resultante va a ser igual a esta. ¿Okay? Entonces, es más, aquí le pongo de una vez que es la onda resultante. ¿Okay? Entonces, esta es la onda resultante cuando las ondas cuyos campos eléctricos son ortogonales entre sí y que tienen la misma frecuencia se superponen. Ahora, ¿qué es lo que veo en esta expresión? Bueno, en esta expresión, la característica ondulatoria de la onda resultante viene aquí. Y lo que tengo acá es la suma de dos vectores constantes. Entonces, esta es suma de dos vectores constantes. Entonces, si los dos vectores son constantes, pues la suma va a resultar en un vector constante. Y este vector que es constante, lo que me está dando es que es la amplitud de campo eléctrico. Recordando que en esta amplitud ya está metida tanto la magnitud como la dirección. Entonces, esto lo que me da es la amplitud de la onda resultante, que es constante. Y esta amplitud es constante. Es constante, pero su dirección no va a ser ni a lo largo de X ni a lo largo de Y. De hecho, yo la voy a poder representar así. Vamos a suponer que este es X, este va a ser X, este es el eje X, este es el eje Y, y en esta dirección están viajando las dos ondas. Entonces voy a tener la onda resultante, pues viaja en la misma dirección, K resultante. ¿Ok? A lo largo del eje Z. Pero lo que tengo es, por un lado, tengo el campo, la amplitud de campo eléctrico a lo largo de X. Vamos a suponer que este es este va a ser el vector E0x y acá tengo el vector este sería el vector E0yj. ¿Ok?
Y la amplitud de la onda resultante es la suma vectorial de esos dos vectores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, pues sumo estos dos vectores. Esta suma está ocurriendo sobre el plano XY y lo que obtengo es este vector que es, lo voy a poner aquí abajo, es la suma de E0X a lo largo de Y más E0Y a lo largo de J. Entonces, este es el campo, la amplitud de la onda resultante, o la amplitud del campo eléctrico asociado con la onda resultante. Entonces, vamos a poner la amplitud del campo eléctrico resultante. Del campo eléctrico resultante. ¿Ok? Esto, ¿cómo lo veo? Pues otra manera de verlo es, voy a considerar que el eje Z sale del pizarrón. Entonces voy a dibujar, el eje Z va a ser simplemente, lo represento así, es un vector que sale del pizarrón. Este va a ser el eje Z, que también indica la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, este es eje Z, dirección en la que se propaga la onda. X apunta en esta dirección, o sea, este eje X es este eje X y Y, pues apunta, es el eje vertical. ¿Ok? Y lo que hicimos, lo que yo representé aquí, pues es simplemente, tengo E0X y en esta dirección, E0Y en esta dirección, y la onda resultante va a tener una amplitud que ahora estamos considerando vectorial con esta dirección. Y esa amplitud es constante. La amplitud del campo eléctrico resultante es constante. Quiere decir que esta dirección siempre va a ser la misma. Entonces, esta es dirección del vector de amplitud del campo eléctrico resultante. ¿Eh? Y además es constante. Entonces, conforme la onda resultante viaje en esta dirección, su campo eléctrico va a estar oscilando a lo largo de esta dirección. Entonces, esta sería la amplitud del campo eléctrico resultante. Y entonces, campo eléctrico
oscila a lo largo de esta dirección y exclusivamente a lo largo de esa dirección, ¿esto qué se traduce? Pues esto se traduce en que la onda resultante, déjenme ponerlo. Entonces, la onda resultante tiene un campo eléctrico que siempre varía a lo largo de la misma dirección, o sea que la onda resultante también está linealmente polarizada. Entonces, esta onda resultante tiene esta amplitud. La amplitud, este es el vector amplitud, vamos a llamarlo así. La magnitud de la amplitud es decir, la magnitud de este vector E que va a ser, pues va a ser la raíz de E0x al cuadrado más E0y al cuadrado. Esa es la magnitud de la amplitud de la onda resultante, esto. ¿Y qué dirección va a tener? Pues la dirección va a estar dada por este vector. Este vector teta, me dice cuál es la dirección de la onda resultante. Bueno, la dirección del campo eléctrico de la onda resultante. Y esta teta, pues está dada, la voy a poner aquí abajo, la tangente de teta, que va a ser lado opuesto, es decir, E0y sobre el lado adyacente. Entonces así ya caracterizamos a el campo eléctrico de la onda resultante. Es un campo eléctrico que tiene una amplitud constante, tanto en dirección como en magnitud, y esa amplitud está dada en magnitud por esta expresión y su dirección está dada por esto. ¿Okay? Esto es cuando las ondas están en fase. Entonces, el resultado de la superposición de dos ondas linealmente polarizadas, cuyos campos eléctricos son ortogonales entre sí, cuando ambas ondas están en fase, es este. Es esta onda resultante con esta amplitud en su forma vectorial, y esta amplitud tiene esta magnitud, y la dirección que tiene la recta sobre la cual está variando epsilon está dada por este ángulo teta que podemos encontrar usando esta expresión. Entonces, esto es cuando las ondas están en fase. Ahora vamos a considerar que las ondas no están en fase y que la diferencia de fase inicial es igual a un múltiplo impar de pi. Entonces, voy a borrar aquí.
esto es para ondas en fase. Ondas en fase. Ahora vamos a ver ondas desfasadas por un múltiplo impar de pi. Entonces, si nosotros tenemos esto, entonces sabemos que el coseno de teta más un múltiplo impar de pi es igual a menos el coseno de teta. Y esta, la diferencia entre teta más un múltiplo impar de pi con teta es un desfase de 180 grados. Entonces tenemos las ondas que están desfasadas ...180 grados. Y la onda resultante, recordemos, habíamos dicho, la onda resultante es la suma de la primera onda, la que oscila a lo largo de X, está dada por esta expresión, más la segunda onda que está dada, que es la onda cuyo campo eléctrico varía a lo largo del eje Y, que está dada por esta expresión. Donde ahora la diferencia de fase es un múltiplo impar de pi. Entonces, este es el nuevo caso, ondas desfasadas 180 grados. Para este segundo término, el coseno de kz menos omega t más un múltiplo impar de pi, ya lo puse aquí arriba, es igual a menos el coseno de kz menos omega t. De manera que la onda resultante se puede escribir como E0xi por el coseno de kz menos omega t menos E0y por j por el coseno de kz menos omega t. Entonces puedo reagrupar términos y me quedo aquí con que tengo el vector E0x a lo largo de I menos E0y a lo largo de J. Esta va a ser ahora mi amplitud. La dirección de la amplitud y su magnitud están aquí metidas. Y esto multiplica al coseno de kz menos omega t. Entonces, esta es la onda resultante. Es otra vez una onda que tiene una amplitud constante. Onda con amplitud constante. ¿Eh? Y la manera de verlo, me voy a fijar en este dibujo que había hecho antes. Entonces, lo que tenemos de aquí para arriba es para ondas en fase. Lo voy a borrar, pero me voy a quedar con los vectores de campo eléctrico iniciales.
lo que tenemos son otra vez los dos campos eléctricos. Este es el campo eléctrico asociado a la primera onda, el campo eléctrico asociado a la segunda onda, pero en este caso la amplitud, de hecho voy a escribir aquí la expresión, es el campo eléctrico resultante. La amplitud va a estar dada por E0xi menos E0y j, que multiplica al coseno de kz menos omega t. Entonces, esta es la amplitud que ahora yo quiero conocer. La amplitud es este vector, pero a este vector le resto este vector. Entonces, en realidad, lo que hago es, le resto este vector, en lugar de sumarlo, lo resto, y me voy a quedar con E0x, y entonces me quedo ahora que E0x menos E0y pues tiene esta dirección. ¿Okay? Y entonces, este va a ser el vector de campo eléctrico resultante. ¿Okay? La amplitud está dada por este, que es un vector constante, y su amplitud, la amplitud va a ser igual a E0x cuadrado más E0y al cuadrado. Eso no cambia. La amplitud, en el caso de ondas desfasadas por 180 grados, la amplitud es la misma que para las ondas desfasadas. Pero lo que cambia, ¿qué es? Pues lo que cambia es la dirección. Ahora la dirección va a estar dada por este vector teta, y teta pues está dado por la tangente de teta, que es igual a lado opuesto menos E0y sobre lado adyacente E0. Entonces, este resultado es para ondas desfasadas 180 grados o un múltiplo impar de pi radianes. ¿Ok? Entonces, seguimos teniendo una onda linealmente polarizada. Entonces, aquí lo que vemos es que la onda resultante está linealmente polarizada. Está linealmente polarizada. ¿Ok? Y estos son los casos de polarización lineal. Entonces, lo que vemos es que si yo superpongo dos ondas linealmente polarizadas, ortogonales entre sí, y que además tienen la misma frecuencia, si estas ondas están en fase, la onda resultante es una onda linealmente polarizada. Si estas ondas tienen una diferencia de fase de 180 grados, la onda resultante también va a estar linealmente polarizada. Pero lo que va a cambiar es la dirección que tenga el vector asociado con la amplitud, que es lo que acabamos de ver en estos dos casos.
Ok. Vamos a ver otro caso donde la diferencia de fase inicial no es ni 0 ni un múltiplo impar de pi. ¿Okay? Y esto, cuando estas, en casos específicos de valores de epsilon, que no son ni 0 ni múltiplo impar de pi, pero cuando se cumplen ciertas condiciones vamos a tener lo que llamamos polarización circular. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la polarización circular. Vamos a considerar ondas que tienen la misma amplitud. Entonces, aquí se consideran ondas con la misma amplitud. Es decir, E0x va a ser igual a E0y y para fines prácticos la vamos a llamar simplemente E subíndice 0. Y seguimos considerando la misma frecuencia. Ahora se considera a epsilon, es decir, esta diferencia de fase inicial va a ser igual a más pi medios módulo 2pi. Más 2n pi. Entonces ahora vamos a trabajar con esta diferencia de fase. Entonces, recordemos que tenemos EX, el campo eléctrico que varía a lo largo de X, pues tiene una amplitud E0X que va a ser igual a E0 a lo largo del eje X por el coseno de KZ menos omega t. Y el campo eléctrico a lo largo del eje Y va a ser, también depende de Z y de T, tiene la misma amplitud, E subíndice 0, pero el campo eléctrico oscila a lo largo del eje Y esto es por el coseno de KZ menos omega t más pi medios. Y nosotros sabemos que el coseno de un ángulo más pi medios es igual a ¿qué? Es igual a menos el seno de ese ángulo. ¿Ok? De manera que esta expresión la podemos escribir como E0J por, de hecho, bueno, con el signo menos, lo voy a poner aquí, menos E0J por el seno de KZ menos omega t.
Y nosotros sabemos que la onda resultante va a tener un campo eléctrico resultante, vamos a llamar así, que va a ser la suma de estos dos, de X más Y. Y lo que hacemos en este caso es sustituir esta expresión X por esta de aquí y Y por esta de aquí abajo. Entonces esto es igual a E0 por I por el coseno de KZ menos omega T menos subíndice 0, pero ahora a lo largo del eje Y, por el seno de KZ menos omega T. Y esto lo que puedo hacer es agrupar coseno y seno, cada uno de estos multiplicado por su respectivo vector y sacar la amplitud E0 de la expresión. Entonces, el campo resultante, el campo eléctrico resultante como vector, tiene esta amplitud que ahora es una escalar que multiplica al coseno de KZ menos omega T a lo largo del eje X menos el seno de KZ menos omega T a lo largo de el eje Y. Entonces, este va a ser el campo eléctrico resultante. Entonces, esta es la expresión con la que vamos a trabajar. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta expresión? Para eso vamos a hacer las siguientes consideraciones. Vamos a evaluar esta expresión a un tiempo t igual a 0. A t igual a 0, entonces el campo eléctrico resultante pues depende de z, ya no depende del tiempo, y esto lo puedo escribir como este escalar es 0 que multiplica al coseno de KZ a lo largo del eje X menos el seno de KZ a lo largo del eje Y. ¿Okay? Vamos a suponer, o sea, aquí lo que varía, si ya fijé el tiempo, pues lo que varía es z. Entonces me voy a fijar en las variaciones de z. Entonces, a t igual a 0, ahora consideramos z igual a 0. Entonces, cuando z es igual a 0, entonces estoy evaluando el campo eléctrico resultante en 0, 0, y esto va a ser igual a E0 que multiplica ¿qué?
Pues al coseno de K por 0, es decir, al coseno de 0, que es igual a 1, menos el seno de KZ, pero si Z es igual a 0, pues es el seno de 0, y el seno de 0 es 0. Entonces aquí tengo esta expresión. Entonces, al tiempo igual a 0, cuando Z es igual a 0, el campo eléctrico resultante es igual a esta amplitud, es 0, a lo largo del eje X. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. Entonces, a T0 tenemos cuando Z igual a 0. Ahora vamos a movernos, vamos a seguir considerando Z0, pero ahora vamos a considerar T sigue siendo igual a 0. No, perdón, Z sigue siendo igual a 0. Y ahora vamos a hacer que T valga pi sobre 2 omega. ¿Ok? Entonces, con estos valores evalúo el campo eléctrico resultante con Z igual a 0 y T igual a pi sobre 2 omega. Esta es la expresión que estoy evaluando. Entonces aquí lo que tengo es que hago Z igual a 0, entonces este término se hace 0 y evalúo E subíndice 0 que multiplica el coseno de menos omega t, pero omega t es omega por pi sobre 2 omega, es igual, es decir, es igual a coseno de menos pi medios, y eso es 0. Entonces aquí tengo E0 que multiplica a 0 por i, y aquí que tengo E0 que multiplica a menos el seno de KZ. Si Z vale 0, esto vale 0, y aquí tengo seno de menos omega t, es decir, seno de menos omega que multiplica a pi sobre 2 omega, entonces este es el seno de menos pi medios, esto es igual a el seno de pi medios, que es igual a 1, pero con un 1 acá. Entonces esto es igual a menos 1 que multiplica a J. ¿Ok? Y esto, entonces resulta en que me quedo con E0 que multiplica, no menos, perdón, con signo menos, menos E0 que multiplica al vector J. ¿Ok? Voy a seguir considerando que estoy en Z igual a 0. Entonces sigo considerando Z igual a 0. Pero ahora voy a considerar que T es igual a pi sobre omega. Entonces, si T es igual a pi sobre omega, ¿qué tengo aquí? Como Z es igual a 0, los términos KZ desaparecen. Y me quedo con que el campo eléctrico resultante es igual, evaluado en Z igual a 0 y T igual a pi sobre omega. Pues esto es igual a la amplitud E0, que multiplica a ¿quién? Pues multiplica a coseno, esto es 0 y esto es menos
pi omega. Omega que multiplica a pi omega, entonces esto es menos pi. Coseno de menos pi es igual a menos 1, entonces aquí voy a tener menos 1, que multiplica al vector i. Y para el segundo término tengo el seno de kz, pero z es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Y aquí tengo omega t, pero t es igual a pi sobre omega. Entonces omega t es igual a menos pi. El seno de menos pi es 0. Entonces aquí lo que tengo es, voy a poner como menos 0, que multiplica a j. Entonces lo que voy a tener a z igual a 0 y t igual a pi sobre omega, esto es menos E0 en la dirección del eje X. ¿Ok? Y ahora considero que sigo con z igual a 0, pero ahora t va a ser igual a 3 pi sobre 2 omega. Entonces esto lo escribo, me da un campo eléctrico resultante donde el primer término es coseno de kz, esto es 0, menos omega t, pero omega t es igual a 3 pi medios. El coseno de menos 3 pi medios, eso es igual a 1. Entonces esto es igual a más, no, perdón, 3 pi medios es 0. Esto es 0 por i, y para el segundo término tengo menos seno de kz, que es 0, menos omega t, pero omega t es 3 pi medios, entonces el seno de menos 3 pi medios es igual a 1, y con este sería menos 1, no, perdón, no sería así, no. Sería 3 pi medios, sí, esto sería igual a esto sería igual a E0 a lo largo del eje J. Ok, entonces me quedo con esto. Y lo que veo es, aquí lo importante son estos valores. Cuando el tiempo es igual a 0, o sea, este, tiempo 0, z igual a 0, tengo esto. A z igual a 0 y un tiempo más adelante, tengo este campo eléctrico resultante. Avanza el tiempo y mi campo eléctrico resultante vale esto. Y avanza el tiempo y mi campo eléctrico resultante vale esto. Si yo lo quiero graficar, tendría lo siguiente. Tengo los ejes. Este es X, este es Y. El eje Z sale del pizarrón y en esa dirección también están los vectores de propagación. Y lo que veo, entonces, todo esto lo estoy evaluando a Z igual a 0. A Z igual a 0 y con tiempo igual a 0, el campo eléctrico está dado por este vector. A ver, déjenme ver si tengo... lo voy a usar en morado. Está dado por este vector. Entonces, este es el vector resultante, lo voy a poner así, este es el vector resultante a z igual a 0 y t igual a 0. Avanza el tiempo, ahora estoy en un tiempo igual a pi sobre 2 omega. Lo que encuentro es que ahora el campo eléctrico resultante apunta en esta dirección, donde este vector es E igual a 0 sobre pi sobre 2 omega.
Sigue avanzando el tiempo y ahora el tiempo es igual a pi sobre omega. Y lo que encuentro es que el campo eléctrico resultante ahora apunta en esta dirección. Y todavía más adelante me encuentro con que ahora el campo eléctrico apunta en esta dirección. Entonces lo que veo es que conforme pasa el tiempo, el vector de campo eléctrico resultante lo que hace es desplazarse de aquí es t igual a 0, luego a un tiempo mayor el campo eléctrico ya está acá, a un tiempo mayor el campo eléctrico está acá, a un tiempo mayor está acá, y si yo ahora considerara un tiempo igual a 2pi sobre omega, me daría cuenta que a ese tiempo el campo eléctrico vuelve a estar acá. Y no solo eso, sino que además, en todo momento, lo que voy a tener es que la magnitud, recordemos, este es el, déjenme ver, a z igual a 0, lo voy a poner aquí, a z igual a 0, entonces el campo eléctrico resultante es igual 0 sobre t, digo 0 es igual a, campo eléctrico depende de 0 y de t, lo que yo varía en esta figura, de hecho, estas flechitas es conforme avanza el tiempo. Entonces, conforme avanza el tiempo, yo veo que el campo eléctrico está apuntando primero en esta dirección, luego en esta, luego en esta, luego en esta. Y de hecho, yo lo puedo escribir esto como E0, usando la expresión que tenemos aquí abajo, por el coseno de menos omega t, a lo largo de I, más el seno, menos el seno de menos omega t a lo largo de J. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tendríamos. A ver, déjenme revisar. Ok, entonces tenemos esto. Y si yo quiero obtener la amplitud del campo eléctrico en el punto z igual a 0 y a cualquier tiempo t, ¿qué es lo que encuentro? Pues lo que tengo que hacer es la raíz de el término E0 al cuadrado por el coseno cuadrado de menos omega t. Este es el primer término en esta expresión, más E0 al cuadrado por el seno cuadrado de menos omega t. Todo esto, raíz. Y esto lo puedo factorizar, y esto es la raíz de E0 cuadrado que multiplica a coseno cuadrado menos omega t más seno cuadrado menos omega t ¿y qué es lo que veo? Que esta expresión es igual a 1 para toda t. Para todo tiempo t, esta expresión siempre se hace 1, de manera que la amplitud que va a tener el campo eléctrico resultante en el punto z igual a 0, sin importar en qué momento lo estoy evaluando, pues esto es igual a E0, que es una constante. Entonces, sin importar el valor de t, yo siempre voy a tener la misma amplitud.
¿Qué es lo que va a cambiar con el tiempo? Si me fijo en esta expresión, pues lo que va a cambiar es la dirección en la que esté apuntando este vector. Y este vector lo que va a ir haciendo es un vector cuya amplitud no cambia, pero lo que cambia es la dirección en la que apunta. Entonces, aquí tengo una onda electromagnética cuya amplitud no varía. A diferencia de una onda linealmente polarizada, la amplitud de campo eléctrico no varía. Pero lo que sí varía es la dirección del campo eléctrico y además varía, bueno, este es un círculo, se supone. Este es un círculo. Y además varía ¿de qué manera? Pues varía en una manera armónica simple. Por eso sigue siendo una onda. Porque si estoy en yo me paro en el punto Z igual a 0 y veo conforme pasa el tiempo hacia dónde apunta el campo eléctrico. Su magnitud es siempre la misma, pero lo que cambia es su dirección. Y además esa dirección barre un círculo de radio 0. Y esto es lo que llamamos polarización circular. ¿Ven? Entonces, este comportamiento, déjenme ponerlo, aquí lo voy a poner, polarización circular. ¿Ok? Entonces, este comportamiento lo que hago es fijar Z. Para fines prácticos, pues hago Z igual a 0 porque es más fácil de evaluar. Fijo Z y lo que me fijo es cómo varía la posición del campo eléctrico resultante respecto al tiempo. Y lo que veo es que su amplitud no cambia, pero su posición sí cambia. Ahora, yo podría hacer este mismo análisis con un valor distinto de Z. Vamos a suponer Z igual a Z subíndice 0. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces ahora me voy a fijar en otro Z. Sea a Z igual a Z0. ¿Ok? Entonces sigo teniendo que mi campo eléctrico resultante, depende de Z, de T, está dando por E0 que multiplica a el coseno de KZ menos omega T a lo largo del eje X menos el seno de KZ menos omega T a lo largo de J. ¿Okay? Entonces, volvemos a hacer el mismo análisis que en este caso. Entonces, estamos parados en esta Z, que es una Z distinta de 0, y evalúo. Para T igual a 0, pues lo que tengo es que el campo eléctrico evaluado en este punto, un punto distinto de 0, a T igual a 0 va a ser igual a E0 por el coseno de KZ0 menos omega T, pero omega T va a ser 0,
a lo largo de I menos el seno de KZ subíndice 0 menos omega t, pero como t es igual a 0, pues este término se hace 0 y me quedo con esto. ¿Ok? ¿Cómo dibujo esto? Les voy a borrar aquí. Entonces voy a estar, estoy a un z distinto de 0. Este es el eje X, este es el eje Y. Y tengo que esto, si lo quiero escribir como un vector, pues es el vector E0 por el coseno de KZ0 y menos E0 por el seno de KZ0 por J. ¿Okay? Entonces, yo quiero saber cómo dibujarlo. Entonces, para situar un vector que tiene estas componentes, pues yo sé qué tamaño va a tener, cuál va a ser la magnitud de este vector. Pues esto, la magnitud va a ser, como ya habíamos visto, E0 al cuadrado por el coseno cuadrado de KZ0 más E0 al cuadrado por el seno cuadrado de KZ0. Y esto es igual a E0, ¿ok? Porque factorizo, entonces saco E0 y me quedo con, aquí en este término, coseno cuadrado de KZ0 más seno cuadrado de KZ0. Eso es 1 siempre, y entonces sé que la magnitud del vector es esta. Lo que quiero saber es su dirección, qué ángulo va a formar respecto al eje X. Y yo sé, para conocer la dirección del campo eléctrico resultante en Z igual a Z0 y a T igual a 0, pues lo que hago, si estas son las componentes, tengo que la tangente de teta va a ser igual a menos E0 por el seno de K teta 0 sobre E0 el coseno de K zeta 0. Aquí lo que, ¿no?, se cancelan los campos eléctricos, o sea, las amplitudes de campo eléctrico se cancelan, y me quedo con que la tangente de teta es igual a menos el seno de K zeta 0 sobre el coseno de K zeta 0, y esto es igual a ¿qué? Es igual a menos la tangente de K zeta 0. Entonces, ¿cuánto vale teta? Pues teta vale menos K zeta 0. Entonces, voy a tener un campo eléctrico que va a tener esta amplitud y que va a estar apuntando en esta dirección, teta igual a menos K zeta 0, y va a estar dado por aquí, lo voy a hacer en otro color, en verde. Aquí lo que voy a tener, esto es E0 por el coseno de K zeta 0, y aquí voy a tener
Y aquí voy a tener E0 por el seno de KZ0. Cuando yo haga esta suma, bueno, de hecho es la resta. Entonces, esto sería este vector sería E0 por el seno de KZ0. Este vector sería E0 por el coseno de KZ0, este a lo largo del eje X, este a lo largo del eje Y. Y la resta me daría este vector, que tendría ¿qué magnitud? Este es el vector resultante en Z0 y al tiempo 0, que ¿qué tamaño tiene? Que va a tener un tamaño igual a E0. Entonces esto es a T igual a 0. Y del mismo modo, yo puedo ir ahora cambiando el tiempo. Vamos a, por ejemplo, considerar que sigo en este punto, pero ahora vamos a considerar a T igual a pi sobre 2 omega. En ese caso, el vector de campo eléctrico resultante sería E0 que multiplica al coseno de KZ0 menos omega t. Estoy usando este de aquí arriba. Pero omega t sería omega que multiplica a pi sobre 2 omega, entonces esto sería coseno de KZ0 menos pi medios por i menos el seno de KZ0 también menos pi a lo largo de J. Pero esta expresión yo sé que esto lo puedo escribir como E0 que multiplica el coseno de un ángulo menos pi medios es igual a el seno de ese ángulo, menos el seno de un ángulo menos pi medios es menos el coseno, entonces esto sería i, este sería, déjenme ver si lo tengo bien, coseno, entonces este es menos seno, ¿ok? Entonces esto lo puedo escribir como el coseno de KZ0 a lo largo de J menos el seno de KZ0 a lo largo de I. Entonces sería invertir pasado este tiempo. Entonces lo que tendría en esta, en la dirección, tendría esto, pero sería el seno, entonces sería más chiquito. Y esto tendría acá. Hago, sería y bueno, el seno sería, y tendría y ahora tendría un vector en esta dirección con el mismo tamaño, pero ¿qué es lo que cambió? Pues ahora lo que cambió fue su dirección. Y esta diferencia de cuánto es, pues es de pi medios. ¿Ok? No me quedó tan bien. Esto tendría que ser, bueno,
este es el principio, sigo avanzando en el tiempo y este vector que siempre tiene la misma magnitud, sigue girando. Entonces, esta polarización, como ya dijimos, la llamamos polarización circular. Entonces, en este caso, la onda electromagnética, o el campo eléctrico asociado a la onda electromagnética, no tiene una amplitud variable. Lo que tiene variable es la dirección. Y eso no lo habíamos visto hasta ahora. Antes habíamos hablado de ondas linealmente polarizadas, o sea, su dirección siempre era la misma. Bueno, ahora no. Ahora su magnitud es la misma, pero lo que está variando, de tal manera que cumple la ecuación diferencial de onda, es la dirección en la que apunta el vector de campo eléctrico resultante. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, profesora. ¿No? Bien. Entonces, voy a ver que, bueno, voy a arreglar la cuestión del celular para que se vea mejor, pero digamos, con plumones suficientemente gruesos y oscuros, ¿se ve bien el pizarrón? Sí, Yo nada digo que más, sí. por ejemplo, el verde sí no lo distingo bien. Muy fuerte, sí. Mejor sí, pero hay unos que siguen sin distinguirlo bien. ¿Es así? Sí, solo los fuertes. Los claritos no se notan tanto. Ah, los claritos no se nota tanto. Ok, entonces lo tomo en cuenta y nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, ¿De qué? profesor. Hasta luego. Hasta luego.